Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano, como siempre complacido de que nos acompañe en esta revisión y análisis por temas de interés en el ámbito internacional. Bien, y se cumple poco más de un año del inicio de la política de deportaciones masivas en Estados Unidos que puso en marcha la actual administración. Un año de resultados drásticos que dejan a una nación dividida entre la seguridad fronteriza y el costo humano del sueño americano. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más de 2,5 millones de personas han salido del país en el último año, incluyendo deportaciones directas y las llamadas autodeportaciones bajo el método CBP Home. Declaré una emergencia nacional en nuestra frontera sur y desplegué a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y a la patrulla fronteriza para repeler la invasión. Recordemos que hay más de 13 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y sí, en un año han logrado expulsar más bien 2,5 millones de personas, ¿no? Y eso pensábamos que no era factible que se hiciera. El enfoque de prioridad total eliminó las protecciones para personas sin antecedentes penales. De hecho, datos indican que más del 70% de los detenidos por la agencia migratoria ICE no tenían récord criminal, centrándose la operatividad en centros de trabajo y citas rutinarias de migración, que se convirtieron en trampas de detención. No estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues, a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. El impacto de los operativos migratorios también se han sentido con fuerza en el sector de la construcción, generando retrasos en proyectos y creando presión en la economía ante la escasez de mano de obra. Se calcula que casi el 30% de los trabajadores en este sector en todo el país son migrantes y en estados como Texas y California supera el 50%. Todos esos retrasos afectan al consumidor, al comprador de las viviendas, al inversionista. Todo eso va prolongando el proceso, los proyectos. Se meten a la construcción y se comienzan a hablar con la gente, y aunque la gente que esté trabajando tenga papeles para estar aquí, para trabajar, como quiera se los están llevando. Más de 1 millón de personas en Estados Unidos perdieron su estatus de protección temporal tras las medidas de la administración Trump en 2025. Según cifras oficiales, en un año disminuyó 95% el número de detenciones por entradas ilegales en la frontera sur con México. Y la selva del Darién, que por años fue el epicentro de la crisis migratoria regional, hoy luce desolada. Una situación que modifica el panorama en las fronteras de Centroamérica. Lo que antes era un río humano incesante por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, hoy es una espesura bajo estricta vigilancia. El paso de inmigrantes se redujo un 99% en 2025 con 3.000 cruces frente a más de 300.000 en 2024 en su camino hacia los Estados Unidos. Esta reducción es atribuida al trabajo de las autoridades migratorias y el Servicio Nacional de Fronteras. Hemos evidenciado cómo hay una reducción permanente en los flujos. Son números pues, muy pequeños, la verdad, 5, 3, 4, algo que no ocurría pues, hace mucho tiempo en nuestro municipio, donde tuvimos un pico alto, como sabes, en 2020, 2021. No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Así que me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado Darién, con lo que eso implica de beneficios para la seguridad regional y panameña. Y a lo largo de Centroamérica el panorama es similar. Las fronteras de Honduras y Guatemala, antes saturadas, presentan ahora puestos de control semivacíos. Sin embargo, los expertos advierten que la migración no ha desaparecido, sino que se ha vuelto invisible. El fenómeno del flujo inverso, migrantes regresando desde México hacia el sur, es la nueva cara de una crisis que ya no busca el norte, sino la supervivencia en el retorno.
personas que pasaban por el Darién, muchas veces víctimas de grupos ilegales, intentando migrar hacia el norte del continente, en vista de que no pudieron llegar a ese lugar de destino, se ven obligadas a retornar y vuelven a llegar al Darién. Normalmente llegan hasta Puerto Ovaldía en Panamá y de allí en lanchas que son manejadas por grupos ilegales y por estructuras criminales los traen hacia Candí, Capurganá y otros lugares. Y el sueño americano se transforma en un retorno forzado o voluntario para miles. En 2025 las cifras de repatriación desde Estados Unidos hacia México y Venezuela alcanzaron niveles récord, activando alertas y programas de apoyo estatal que garantizan la reinserción y la productividad de estos connacionales. Bajo el programa México te abraza, el gobierno de México reportó que solo en el primer año de gestión de la administración estadounidense, cerca de 190,000 personas han sido repatriadas. Del 20 de enero de 2025 al día de ayer se registraron 189,830 repatriaciones de connacionales, de las cuales 154,072 fueron vía terrestre y más de 35,000 fueron de forma aérea. El proceso de retorno inicia en los 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Migración reciben a nuestras heroínas y héroes paisanos y se les entrega una carta de repatriación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el apoyo estatal del gobierno federal se ha centrado en la atención integral de los ciudadanos que retornan a suelo mexicano a través de los módulos de repatriación digna. Es una manera adicional de apoyar, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o con un crédito para vivienda o con seguridad social, todo incluido para sus familias aquí en México, o si regresan, pues también para ellos. En el caso de Venezuela, mediante la gran misión Vuelta a la Patria, el gobierno ha recibido a más de 20,000 connacionales desde febrero de 2025 en vuelos directos desde el territorio estadounidense, prácticamente a ritmo de 2 o 3 llegadas semanales. Repatriando a estos compañeros y compañeras migrantes venezolanos que han sido retornados y que retornan voluntariamente desde los Estados Unidos. Es una demostración, primero, de la capacidad del gobierno bolivariano, de la capacidad de nuestras instituciones, del Plan Vuelta a la Patria, de la fortaleza de este gobierno para recibir con los brazos abiertos a estos compatriotas que retornan. El apoyo estatal venezolano garantiza justicia social para quienes llegan al país tras meses o años de ausencia, el cual incluye asistencia psicosocial, entrega de medicamentos, empleo, vivienda, educación y mejor calidad de vida. Bien, y con este tema corresponde hacer nuestra primera pausa en esta edición del Mundo en Contexto. También repaso uno de los puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, Arellán con doble L. Así que disponible este punto de contacto, puede ubicarme y empezar a seguirme. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y lo hacemos con información de nuestro continente. México, Estados Unidos y Canadá someten a revisión el Tratado de Libre Comercio entre los tres países llamado TEMEC. Se trata de una evaluación programada y contemplada en el que México apuesta por su vigencia, al tiempo que hay factores que advierten una falta de interés desde Washington para seguir con este acuerdo. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, pasa por su primer test de revisión. Se trata de un trámite previsto cada 6 años para evaluar el acuerdo y mejorar lo que haya que mejorar. Sin embargo, gravita el escenario entre los analistas de que la parte estadounidense pueda desecharlo, aunque advierten por qué ese paso no es una decisión sencilla. Que tenemos un nivel de integración económica con Estados Unidos y con Canadá que es indispensable para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hoy en día no puede producir automóviles, no puede producir dispositivos médicos, no puede producir electrónicos y una gran lista de maquinaria equipo, maquinaria agrícola, por ejemplo, sin el concurso de México. Deshacer la relación comercial entre Estados Unidos y México resulta difícil.
El 15% de la producción de manufacturas en México es exportada a los Estados Unidos y estas se han convertido en mercancía indispensable para los estadounidenses. Una ventaja que pone sobre la mesa a las capacidades mexicanas para la revisión y negociación del Tratado de Libre Comercio. Hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. Las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos durante un año superan los 530,000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos solo coloca la mitad de esa cifra en exportaciones a México. Por esta asimetría, en Washington no aprecian bien el Tratado de Libre Comercio al considerarlo desequilibrado en las balanzas comerciales. Por ello, avanzaron con la aplicación de aranceles a sectores claves de la producción mexicana, lo cual México busca revertir en el proceso de revisión del TEMEC. Pues evidentemente que haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente Trump en industria automotriz, en acero y en aluminio. Esa es, digamos, la prioridad. Uno de los puntos a conversar en esta revisión programada del TEMEC es el relativo a las reglas de origen, la cual fija que los productos libres de aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá deben tener más del 75% de componentes provenientes de América del Norte, una medida que busca suprimir la compra de insumos a China. Si quiere fortalecer la regla de integración y que usemos menos insumos de Asia, bueno, cambiemos las reglas de origen, pero al hacerlas más estrictas sería un gran esfuerzo, hay que dar tiempos de transición, pero entonces hay que ir a un esquema de cero aranceles porque sería integración de insumos del norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TEMEC, está vigente desde 2020 y programado para una vigencia de 16 años. Es un acuerdo renovado e inspirado en las bases del establecido en 1994 en el histórico Tratado de Libre Comercio TLC. Ahora, el TEMEC concentra un área que significa casi el 30% del PIB mundial y el cual resulta estratégico para los objetivos económicos de México. Venezuela ha vuelto a poner sobre la mesa su papel estratégico en el tablero energético mundial. Con las reservas de crudo más grandes del planeta y una capacidad gasífera que ya se traduce en proyectos concretos, el país reafirma su posición como potencia energética invicta. Su producción. Sino una nueva que se conoce como contratos de desarrollo de participación de actividades primarias, en la cual empresas privadas venezolanas o que tengan sede en Venezuela puedan hacer actividades directamente con la industria petrolera, donde PDVSA arriende las instalaciones para realizar operaciones. En el ámbito gasífero, Venezuela se proyecta como el principal exportador de la región y ocupa el 8º lugar del mundo con más de 200 billones de pies cúbicos de gas. Se han ofrecido alianzas con socios europeos para llevar gas natural hacia el Caribe y Europa. Y con esta revisión del potencial y las capacidades energéticas indiscutibles de Venezuela corresponde hacer una segunda pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso otro de los puntos de contacto disponibles en las redes sociales. Me puedes seguir o conseguir en Instagram como @soycarlosarellán. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. Soy Carlos Arellán, Arellán con doble L. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.
Bien, y seguimos con más del Mundo en Contexto y lo hacemos con más información desde Sudamérica. Y es que el gobierno de Argentina de Javier Milei profundiza su agenda neoliberal con un proyecto de reforma laboral que, a juicio de muchos, precariza a los trabajadores. Conozcamos a continuación la trascendental ley de modernización laboral en la Argentina. La iniciativa libertaria del presidente de Argentina, Javier Milei, con la reforma laboral, contiene cambios que alcanzan aspectos centrales del empleo formal, desde cómo se toman las vacaciones y se organizan las 12 horas de trabajo, hasta qué sucede ante un despido y qué conceptos siguen vigentes cuando vence un convenimiento colectivo. Incluso la función periodística se ve afectada con esta ley. El cercenamiento permanente de la palabra y de la libertad de expresión. Por eso votaron las leyes represivas de Bullrich, por eso reprimen la protesta y por eso uno de los principales puntos de esta reforma es la derogación del Estatuto del Periodista. Exactamente, porque no quieren libertad de expresión, porque no quieren que se diga lo que está pasando en el país y por eso las y los periodistas van a estar en peores condiciones para realizar su trabajo. El gobierno asegura que las reformas modernizarán y favorecerán la creación del empleo formal, pero sindicatos y organizaciones sociales alertan que el proyecto es un retroceso histórico en los derechos laborales y debilita la capacidad de acción colectiva. Para expertos laborales, el sistema de indemnizaciones coloca al trabajador en una zona de indefensión. No incluirá aguinaldo, vacaciones y se puede pagar en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral FAL. En el caso de enfermedades crónicas o no laborales que pudiera padecer el empleado, reduce los cálculos para el pago de este beneficio. Ya que anteriormente, con el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 208, cualquier trabajador que sufría alguna enfermedad inculpable, quiero aclarar esto, que es una enfermedad que no está relacionada con el trabajo, porque si estuviese relacionado con el trabajo, quien cubriría esto sería el ART. Claro. En este caso, como lo asume el empleador, se le otorgaba un 100% de su salario integral, digamos, en bruto, y esto ahora queda reducido a un 75% del básico, no del bruto, del básico, digamos, o a un 50% también del básico. El tema jubilatorio es uno de los más preocupantes desde la óptica de los especialistas. El problema afecta a los trabajadores que podrían, con la aprobación de esta reforma, no ser jubilados. Todo ello por el desvío de las contribuciones del 16% que aportaría el empleador y el 11% que aportarían los trabajadores hacia el Fondo de Asistencia Laboral, que será una instancia privada. Ahora, viejos sin derecho es lo que peor nos puede pasar como sociedad. Porque ¿sabés lo que va a ser el costo que va a tener la vejez si esto no se soluciona preventivamente con un aporte jubilatorio, con un sistema de salud correcto? ¿Qué es lo que más preocupa en cuanto al sistema previsional? Y una desfinanciación del sistema previsional, entre otras tantas, con las contribuciones que el patrón, el empleador, tiene que hacer a la seguridad social, en particular en las jubilaciones, y que van a escaparse a ese fondo de asistencia laboral, el famoso FAL. El FAL. Desde el sindicalismo internacional se subraya que este tipo de reformas incrementan la desigualdad, favorecen la precariedad y debilitan la democracia. Para los gremios y sindicatos es necesario impulsar estar en la calle hasta que Milei y su gobierno retiren la reforma laboral. Uno de los personajes que lleva las banderas del neoliberalismo en Argentina y en América Latina es el expresidente Mauricio Macri. Él también, empresario, aseguró que un pobre del siglo XXI vive mejor que un rey hace 100 años, contrastando con cifras del Banco Mundial que señalan que un 10,5% de la población del planeta vive en situación de pobreza extrema. Esto alrededor de 800 millones de personas, lo que es más que toda la población de América Latina y el Caribe. Según el expresidente argentino Mauricio Macri, los pobres de ahora no tienen por qué quejarse de la vida que llevan. Mirás un poco, ¿no? Y decís, ¿pero cómo? El mundo está cada día mejor. Y un pobre de hoy vive igual o mejor que casi un rey de hace 100 años, porque tiene cloaca, tiene agua corriente, tiene acceso al transporte público, tiene acceso a la educación pública.
De acuerdo a esta perspectiva bastante cuestionada de Macri, una familia pobre con televisor y un plan de datos en su celular debe sentirse más afortunada que la reina Victoria de Inglaterra al final del siglo XIX, porque la monarca no conoció nunca el Internet. Y si esto no fuera suficiente e impresionante, el expresidente argentino y también magnate con sus necesidades materiales bien resueltas, quiere consolar a quienes no tienen dinero, asegurando que tener cosas no asegura una vida mejor. Lo más importante es lograr la felicidad. Estamos acá para ser felices, sin afectar la vida de los demás. Yo les digo, tener no te garantiza la felicidad. Si bien el dinero no da la felicidad, no significa que los pobres deban normalizar ni romantizar sus carencias, como tampoco aceptar conformes los malabares de los más ricos para que acepten cuando les quitan sus derechos, como es el caso de la polémica reforma laboral en Argentina que precariza el trabajo y la cual Macri considera como un gran paso en la dirección correcta. ¿Cómo puede ser que haya gente sindicalista que sigan defendiendo una ley que deja más de la mitad de la gente fuera del corralito? ¿No? Porque vos decís, no, cada vez más reglas para que no se pueda despedir a nadie, para que sea todo un lío. Y esa reja que crece deja a todos los que están afuera que no van a poder entrar nunca. Ahora estamos bajando la reja para ver si podemos lograr volver a incorporar a los trabajadores informales a un sistema formal y que tengamos una Argentina más justa, más razonable. Esa Argentina más justa y razonable que defiende Macri es un país que en los 2 primeros años del gobierno de Milei aumentó los índices de la pobreza a más de 41% y que incrementó en un 68% los casos de personas sin hogar en Buenos Aires. Estos son unos de los dramáticos resultados que se repiten en la rutina histórica argentina cuando abrazan el dogma liberal. Yo creo realmente que lo que funciona son empoderar a la gente y que el Estado intervenga lo menos posible en tu vida diaria y que te empodere a vos mientras cumpla con las leyes, ¿no? Por esa receta de menos Estado y más mercados sin restricciones, Argentina experimenta una agresiva desindustrialización, aumento del desempleo e incremento en los índices de pobreza multidimensional que ha modificado los patrones de consumo de los argentinos, quienes en 2026 consumen menos carnes que hace 21 años y 8 de cada 10 consumen menos alimentos de menos calidad para sobrevivir. Sin embargo, todo esto no resulta preocupante para Macri, ya que los pobres de ahora viven mejor, según él, que un rey del siglo XIX. Y precisamente las desigualdades mundiales se reflejan en las fortunas de los multimillonarios, una herramienta eficaz para obtener poder, pues con esto no solo adquieren bienes, sino también influencia en las agendas políticas de los gobiernos, promoviendo leyes y ventajas a su favor que abren la gran brecha entre ricos y pobres. El auge de la tecnología, la energía y finanzas en el mundo registran una aceleración récord en la última década. De acuerdo con la Confederación Internacional dedicada a combatir la pobreza, la riqueza de los ultrarricos registró un aumento del 16% en el año 2025, alcanzando los 18,3 billones de dólares. Este récord se suma a la agenda pro multimillonarios del presidente de Estados Unidos, y es que bajo el estatus de acaudalado, este sector tiene mayor posibilidad de influir en la política y las decisiones económicas de la nación, ajustando las reglas a su favor, como por ejemplo bajando los impuestos que pagan los más ricos. La fortuna de los 1.000 millonarios ha crecido solo en el último año un 16%. Han aumentado su patrimonio en 2,5 billones solo en el último año. Son ya más de 3.000 las personas en todo el mundo que forman esta lista de los que tienen más de $1 millón. Los multimillonarios poseen las empresas de medios más grandes del mundo y las principales plataformas de redes sociales. Elon Musk encabeza la lista, quien supera el $500 million de patrimonio tras adquirir Twitter, ahora X, mientras que el multimillonario Jeff Bezos adquirió The Washington Post y Patrick Soon-Shiong compró The Los Angeles Times. En
En este escenario, analistas destacan que la riqueza y el poder de los multimillonarios en el 2025 supone una amenaza para la democracia de las naciones al concentrar poder político y mediático. La riqueza de este grupo de personas en conjunto casi se ha duplicado desde 2020, desde la pandemia. Unos ricos que son cada vez más ricos y que además están acaparando poder más allá de su billetera. Tienen hasta 4.000 veces más opciones de ocupar un cargo político que la gente corriente. Y ocupar un cargo político supone muchas veces gestionar a su favor. Contrario a este panorama de riqueza y poder, otro escenario se incrementa, pues la desigualdad aumenta en el mundo y la pobreza se está haciendo cotidiana, alcanzando cifras significativas. Según datos oficiales de Naciones Unidas, hay un 28% de la población mundial con problemas para tener una comida al día. A los ricos no les importa la desigualdad, les es indiferente. Pero no creo que los poderosos nos vayan a ayudar. Ellos solo quieren enriquecerse, y cuando lo hayan conseguido, los pobres seguiremos luchando para sobrevivir. Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo y una de las naciones industrializadas más desiguales, donde los ricos cada vez tienen más y los pobres cada vez tienen menos. La disparidad, la brecha entre los ricos y quienes no tienen suficiente para alimentar a sus hijos durante una semana no deja de aumentar. No puede ser que los ricos se vuelvan cada vez más ricos. Si esto sigue así en este país, algún día habrá una revolución que nadie podrá detener. Los multimillonarios consolidan poder político para moldear las reglas económicas y sociales en su beneficio. Tras sus fortunas, buscan tener el control sobre nuestro futuro, amenazando la libertad política y los derechos de los pueblos. Bien, hay que remarcar este dato. Los Estados Unidos es el país más desigual entre el club de los países desarrollados. Hay que mencionarlo. Bien, corresponde hacer otra pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro de mis puntos de contacto es Telegram, mi canal de Telegram, como Soy Carlos Arellán. Con esta dirección me puede ubicar y puede comenzar a seguirme. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y sigue en sintonía de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. En hace 15 o 20 años, hablar de la expansión del arsenal nuclear sería un escándalo político. Pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció a principios del mes de marzo el crecimiento del arsenal nuclear estratégico de su país y una nueva doctrina nuclear de disuasión que involucre a los países europeos. El 2 de marzo de 2026, la República Francesa cambió su doctrina militar. Desde la base de submarinos nucleares franceses de Lille-Longue, el presidente galo Emmanuel Macron anunció una nueva directiva de disuasión avanzada en base al complejo escenario geopolítico. Tanto China como Rusia desarrollan sistemas cada vez más sofisticados para proteger sus territorios. Una lógica que lleva además a los estadounidenses con sus proyectos de cúpula dorada. En Asia, los arsenales y las fuerzas estratégicas de otros estados posesores como India, Pakistán o Corea del Norte están en plena expansión. Y del mismo modo, tampoco podemos considerar a las amenazas como aisladas. Entre los argumentos de Macron está el conflicto en Ucrania y el desarrollo militar de última generación realizado por Rusia, para lo que decide. Y por esta razón, he ordenado aumentar el número de cabezas nucleares de nuestro arsenal. Para poner fin a cualquier especulación, no comunicaremos las cifras de nuestro arsenal nuclear. Para abonar esta nueva doctrina nuclear que expande las capacidades militares galas, Macron llamó a sus socios europeos a integrarla como un complemento del arsenal nuclear de la OTAN, directiva a la cual no pertenece Francia. Para esto han sumado a Alemania, Polonia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos o Finlandia para el despliegue del arsenal estratégico.
Es un aviso nuclear único y siempre se decidirá bajo la discreción única de Francia, habida cuenta de que el conflicto cambia de naturaleza y Francia quiere de esta manera preservar una última manera, un último modo de continuar con la disuasión. Francia, por lo tanto, asumirá siempre sola, integrando en su reflexión los intereses de nuestros aliados, ese rebasamiento deliberado del umbral nuclear. La disuasión avanzada es un camino, es un proceso progresivo. Ofrece la posibilidad a los socios de participar en los ejercicios de disuasión. El presidente de Francia anunció la fabricación de un nuevo submarino nuclear capaz de lanzar misiles atómicos, que bautizará como el Invencible y será votado en 2036, así como el inicio del plan de desarrollo de misiles hipersónicos con capacidad nuclear. Y el paso tomado por Francia no es la única preocupación atómica de la humanidad. Los dos países con más armamento nuclear en el mundo, Rusia y los Estados Unidos, concentran más del 80% de las ojivas nucleares y hasta este año mantenían el último instrumento para la autocontención. Ese tratado era el START Treaty, cuyo final marca el comienzo de una era de seria amenaza a la humanidad. Después del 5 de febrero de 2026, ni Rusia ni Estados Unidos tienen obligaciones para limitar sus arsenales nucleares. El mundo entra hoy en una era desconocida, sin límites, después de medio siglo, al incremento de arsenales nucleares. El START Treaty es el único instrumento que quedaba para la contención nuclear. Y por primera vez desde 1972, más de medio siglo, las dos potencias nucleares más grandes del mundo no tendrán ningún límite legalmente vinculante sobre sus arsenales estratégicos. El tratado obligaba a Estados Unidos y Rusia a mantener sus arsenales en 1.550 ojivas atómicas y comprometerse a inspecciones recíprocas para verificar el cumplimiento del acuerdo. Eso ahora ya no existe. Usted no lo nota, pero puede que lo note en breve. Alrededor de la fotografía de New START se acabó. Es terreno ya pasado. Ha terminado la época del New START. Ya no hay acuerdo entre las grandes potencias sobre la supervisión, sobre ponerse de acuerdo. Al término del START Treaty, Rusia propuso seguir manteniendo el acuerdo. Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir respetando las limitaciones cuantitativas centrales previstas por el Tratado START. Sin embargo, Washington no lo aceptó y puso sobre la mesa la discusión de un nuevo tratado de no proliferación de armamento nuclear que incorpore a China, una propuesta rechazada por Beijing. Beijing ha argumentado consistentemente que no se unirá a negociaciones formales de control de armas mientras su arsenal siga siendo mucho más pequeño que los de Estados Unidos y Rusia. Con el fin del START Treaty, el mundo por primera vez en más de 50 años no tiene límites para la expansión de los arsenales nucleares. Ya no existen incentivos, al menos entre las dos principales potencias atómicas, para no dejar de incrementar la cantidad de sus ojivas, expandiéndose así la desconfianza entre rivales y el temor entre la humanidad, la cual como nunca antes ha desarrollado el medio más eficaz y devastador para su propia destrucción. Y a pesar de las diferencias ideológicas, los países del mundo siguen ciertas reglas, esto para comerciar, viajar o incluso en tiempos de guerra. Se trata de un andamiaje invisible llamado derecho internacional que busca evitar el caos global y que en el siglo XXI está sufriendo severamente las consecuencias de las decisiones de las potencias globales. El derecho internacional público no nació de un día para otro. Aunque existen antecedentes desde la Paz de Westfalia, su forma moderna surge como un grito de auxilio tras la devastación de 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo, que la fuerza de la ley sustituyera la ley de la fuerza. El origen del derecho internacional está en la regulación entre los estados, ¿sí? Si bien el derecho interno se ocupa de regular todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los individuos en un estado determinado, el derecho internacional se ocupa de las relaciones entre estados.
La piedra angular es la Carta de las Naciones Unidas. Es esencialmente la Constitución del mundo. Establece la igualdad soberana de los países y la prohibición del uso de la fuerza. La Carta de la ONU, en el artículo 2, los estados, los miembros de la Organización Naciones Unidas, se abstendrán del empleo de la fuerza o de la amenaza de usar la fuerza para prevalecer en conflictos de interés. El segundo pilar lo conforman los acuerdos internacionales o tratados, que son contratos formales donde los estados se comprometen a seguir normas específicas en temas como el comercio, el medio ambiente o el espacio exterior. Uno de sus pilares es la Convención de Viena de 1961. Por otra parte, también tenemos los tratados internacionales. Los tratados internacionales o convenios internacionales son fuente importante también del derecho internacional y la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia que emana de los tribunales internacionales también van a ser una fuente muy importante del derecho internacional. El tercero, las leyes internacionales, que incluyen normas consuetudinarias aceptadas por la práctica general de los estados y decisiones de tribunales como la Corte Internacional de Justicia. Juntos, estos elementos buscan garantizar la paz, la justicia y la cooperación entre las naciones. Me corresponde hacer otra pausa en esta emisión del Mundo en Contexto, después de repasar los contactos o los puntos de contacto en las redes sociales, las cuentas particulares. También les invito a que sigan a BTV Canal 8 en las plataformas digitales. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre en esta parte repasamos la vida, obra y trayectoria de figuras estelares del entretenimiento y la cultura. En el mundo lleno de ruido, el silencio es una expresión de fortaleza ante la adversidad. Es uno de los ejemplos que nos dejó el maestro de la mímica, el francés Marcel Marceau. A 103 años de su natalicio, recordamos a quien es conocido como el poeta del silencio. El silencio. El silencio como expresión de arte es el legado del artista francés Marcel Marceau, quien nació el 22 de marzo de 1923 en un humilde hogar judío. Sin duda, la Segunda Guerra Mundial marcó a este joven creador, que tras ver los horrores de la persecución nazi, tomó el silencio como su fiel acompañante, inspirado en su admiración por Charles Chaplin. En 1947, Marcel creó su personaje. Le llamó vestido con suéter a rayas, sombrero desgastado y una flor roja. Esto representa la fragilidad de la vida, una crítica social a una sociedad sorda, pero al mismo tiempo expresa la inocencia de los niños. Mucho ruido antes que empiece un espectáculo, pero cuando empieza el espectáculo y cuando lucho en contra del viento, los niños se callan enseguida, fascinados, se ríen en el momento oportuno, saben quedarse silenciosos en el momento oportuno y tienen una imaginación tan grande. Tengo la sensación de actuar frente a adultos. Y esto es el misterio de la vida. Su talento en la pantomima le llevó a todos los escenarios más importantes del mundo. En 1976 fue invitado por el humorista estadounidense Mel Brooks en participar en un largometraje mudo. Irónicamente, o tal vez una genialidad, Brooks otorgó a Marcel Marceau el único parlamento de la película. ¡No! Pero yo dije, VIP existe, está filmado, pero va a desaparecer. Y hay que legar esta continuidad. Y un arte no puede mantenerse sobre los hombros de un solo hombre. Eso, precisamente, transmitir cómo se transmite la poesía, el cine, la novela, la pintura, todos los artes, la ciencia, la civilización. El mimo debe conocer la civilización. El 22 de septiembre de 2007, a la edad de 84 años, Marcel Marceau pasó a la inmortalidad junto al personaje VIP.
O tal vez no fue así, pues su obra pantomímica se estudia en las escuelas de artes escénicas de todo el planeta. Un legado que grita en silencio en medio de una sociedad sorda por el bullicio de la insensibilidad. Y también le contamos que la salsa tiene una profunda identidad ancestral proveniente del África. Esa negritud en la sangre y la piel la lleva siempre como emblema Orlando Castillo Watusi. El maestro venezolano cumple 77 años de edad y lo celebramos repasando la trayectoria de uno de los salseros más reconocidos entre las grandes orquestas. La Pastora y Marín, dos localidades distantes, diferentes, fueron las que cuajaron la personalidad de Orlando Castillo, porque Caracas y Yaracuy están en su memoria, en su voz, esa que lo llevó a Nueva York, a San Juan y a Milán. En todos esos sitios saben quién es Watusi. Inició su carrera musical en 1969 con el sexteto Monterola, del maestro Alexis Monterola en La Silsa. Su calidad le permitió trabajar con el maestro Porfi Jiménez y luego con la orquesta zuliana Los Satélites. Y tal vez, si ella se siente prendada, tú vas a quedar en nada, como sucedió conmigo. Por eso, amigo, cuídala bien. En 1974, los venezolanos llegaron a Nueva York gracias al éxito del tema Traicionera, que les permitió cantar en el máximo escenario de Estados Unidos. Esa canción nos llevó a ocupar los primeros lugares del Hit Parade en Nueva York, en el ambiente latino. Hicimos nuestro primer viaje internacional, primero a Santo Domingo y después a Nueva York. Fuimos la primera orquesta que se presentó por este país en la ciudad de Nueva York. Fui el primer cantante que estuvo en el Madison Square Garden de Nueva York representando a mi país. De Venezuela, Orlando Watusi llega a finales de los 70 a Puerto Rico, donde varios maestros le abren las puertas, entre ellos Bobby Rodríguez y la Nueva Compañía. Para 1986, logra posicionar el tema Las Calaveras en el álbum Pégale Watusi. Aprovecha lo que queda, negro, y no pierdas ocasión. Pero ese disco para mí representa mi lanza de combate. Yo no puedo dar de cantarle en ninguna parte donde vaya, o sea, en ninguna parte del mundo donde vaya. Hemos tratado de renovarla, le hemos metido un coro nuevo y tal, hemos hecho arreglos para mantenerla vigente, ¿verdad? Pero en verdad la gente conoce más La Calavera que mi nombre. Orlando Watusi expresa con su música las luchas diarias que los afrocaribeños deben vivir en sus países o como migrantes. El racismo es un flagelo del cual combate desde pequeño. Todos somos iguales. Lo que pasa es que hay gente que se da cuenta al final. Habemos otros que nos damos cuenta en el camino. Hay muchos que ya se han dado cuenta y se han dado cuenta porque han tenido que regresar a entender lo que no entendieron en otros momentos, en otras vidas. Ese Watusi de la charanga moderna de Ray Barreto en 1962. Ese Orlando Castillo de La Pastora y Yaracuy es uno de los grandes emblemas de la salsa caribeña en Europa y permanece como sonero popular de los venezolanos. Bien, con este merecido trabajo en honor a Orlando Watusi, llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía. En esta oportunidad cerramos con música de la banda mexicana Café Tacuba, esto con motivo